Buenas noches compañeros, buenas noches Doc. Mi nombre es Karen Robalino y yo les voy a presentar lo que es el transporte activo. El transporte activo será un tipo de transporte que es capaz de mover un soluto en contra del gradiente de concentración, lo que quiere decir que lo va a mover de un lugar donde existe una menor concentración a uno donde va a existir una mayor, y para ello requiere de una fuente de energía. Este transporte lo podemos dividir en dos tipos. El primero es el transporte acoplado directamente a una fuente de energía, como la hidrólisis del trifosfato de adenosina, también conocido como ATP. Este también se puede llamar transporte activo primario, y un ejemplo de este mecanismo será la bomba ATPasa sodio-potasio, la cual va a funcionar en la mayoría de los tramos del túbulo renal. Mientras tanto, el segundo ejemplo es el transporte que está acoplado indirectamente a una fuente de energía, como el que está acoplado a un gradiente de iones. Este se va a conocer como un transporte activo secundario. La reabsorción de la glucosa por el túbulo renal va a ser un ejemplo de este tipo de transporte. Los solutos pueden transportarse a través de las células epiteliales o entre las células. Las células tubulares renales se mantienen juntas por medio de uniones estrechas. Los espacios intercelulares laterales, por otro lado, estarán situados por detrás de estas uniones y separan las células epiteliales del túbulo. Los solutos podrán reabsorberse o secretarse a través de las células por dos vías, la primera siendo la vía transcelular o entre las células, moviéndose a través de las uniones estrechas, y la segunda son los espacios intercelulares, también llamada la vía paracelular. El sodio va a ser una sustancia que se puede desplazar por las dos vías, aunque la mayor parte lo hará a través de la vía transcelular. En algunos segmentos de la nefrona, sobre todo en el túbulo proximal, el agua se reabsorbe a través de la vía paracelular, mientras que las sustancias disueltas en esta, como iones, sobre todo potasio, magnesio y cloro, se transportan junto al líquido que se absorbe entre las células. Transporte activo primario a través de la membrana tubular, también conocido como hidrólisis del ATP. La importancia de este transporte primario se da en que mueve los solutos en contra del gradiente de concentración. La energía que necesita este transporte va a provenir de la hidrólisis del ATP, que realiza la ATPasa que está unida a la membrana, la cual también se encargará de ligar y mover el soluto a través de la membrana celular. Los transportadores de activos primarios en los riñones son la ATPasa sodio-potasio, o también conocida como bomba sodio-potasio. También tenemos otros ejemplos como la ATPasa hidrógeno, la ATPasa hidrógeno-potasio y la ATPasa calcio. En el túbulo proximal, la membrana celular tiene un amplio sistema de ATPasa sodio-potasio que van a hidrolizar al ATP y utilizarán esta energía liberada para transportar iones sodio desde el interior de la célula hasta el intersticio. Al mismo tiempo, el potasio pasa desde el intersticio hacia el interior de la célula. Este funcionamiento de la bomba mantiene una concentración intracelular de sodio baja y una concentración intracelular de potasio alta, lo que generará una carga negativa neta de menos 70 milivoltios dentro de la célula. Este bombeo favorece a su vez la difusión pasiva de sodio a través de la membrana luminal de la célula, desde la luz tubular al interior de la célula. Esta se va a dar a su vez por dos razones. La primera, va a existir un gradiente de concentración que favorece la difusión del sodio hacia el interior de la célula por la concentración intracelular de sodio, que como ya dijimos es baja, y tiene un valor aproximado de 12 miliequivalentes por litro. Y la concentración de líquido tubular por otro lado va a ser alta, de 140 miliequivalentes por litro. Y la segunda es porque el potencial intracelular negativo de menos 70 milivoltios va a atraer a los iones sodio positivos que se encuentran hacia el interior de la célula. En el túbulo proximal va a existir un borde de cepillo en el lado luminal de la membrana. Este va a multiplicar aproximadamente por 20 la superficie de absorción. También van a existir proteínas transportadoras de sodio, que fijan los iones al lado luminal de la membrana y después lo liberan dentro de la célula. Esto a su vez va también a ayudar a la difusión facilitada hacia el interior de la célula. Estas proteínas transportadoras son también mecanismos muy importantes del transporte activo secundario de otras sustancias, tales como la glucosa o los aminoácidos. La reabsorción neta de los iones sodio desde la luz tubular hacia la sangre se va a dar por tres factores. El primero, el sodio se difunde a través de la membrana luminal hacia el interior de la célula por acción de la bomba sodio-potasio. La segunda, el sodio será transportado a través de la membrana vasolateral contra del gradiente electroquímico también por acción de la bomba ATPasa sodio-potasio. Y el tercero es que el sodio, el agua y otras sustancias se reabsorberán del líquido intersticial hacia los capilares peritubulares por medio de la ultrafiltración, el cual es un proceso pasivo y está mediado por los gradientes de presión hidrostática y coloide-osmótica. Reabsorción activa secundaria a través de la membrana tubular. Este transporte activo secundario
va a constar de dos o más sustancias que se ponen en contacto a la vez en una determinada proteína de membrana, o también conocida como molécula transportadora, y ambas van a atravesar juntas la membrana. Cuando es una sustancia, por ejemplo, los iones de sodio, difunde a favor de su gradiente electroquímico, la energía que libera se utiliza por otra sustancia, como puede ser la glucosa, la cual va a pasar en contra de su gradiente electroquímico. Estos mecanismos de transporte son muy eficientes, por lo que eliminan prácticamente toda la glucosa y aminoácidos de la luz tubular. Los cotransportadores de la glucosa y sodio son los SGLT2 y SGLT1. Estos están unidos al borde de cepillo de las células tubulares proximales. Aproximadamente un 90% de la glucosa filtrada se reabsorberá por los SGLT2 en la primera parte del túbulo proximal, mientras que el 10% restante será transportado por los SGLT1 en los segmentos posteriores del túbulo proximal. Aunque el transporte de la glucosa contra del gradiente electroquímico no utiliza directamente el ATP, la reabsorción de esta glucosa depende de la energía liberada por la bomba activa primaria, o también conocida como sodio-potasio ATPasa, la cual está situada en la membrana basolateral. Gracias a la actividad de esta bomba es que se mantiene el gradiente electroquímico que permite la difusión facilitada del sodio. Secreción activa secundaria hacia los túbulos. Van a existir algunas sustancias que se secretan en los túbulos mediante un transporte activo secundario, lo que a veces supone un cotransporte de las sustancias junto con iones sodio en la mayoría de los casos. Un ejemplo de esta secreción activa va a ser el transportador ion hidrógeno que está acoplado a la membrana luminal del túbulo proximal. Pinocitosis. Este mecanismo va a ser un transporte activo para reabsorber proteínas. La pinocitosis va a ser un tipo de endocitosis, lo que significa que se llevan sustancias del líquido extracelular hacia la parte interna de la célula. En este proceso la proteína se unirá al borde del cepillo de la membrana luminal y seguidamente esta porción de la membrana se va a invaginar y formar una vacuola hacia el interior de la célula, la cual va a ser llevada hasta el dentro de la célula. Una vez dentro de la célula, esta proteína va a ser digerida a sus componentes más básicos, que son los aminoácidos, y estos se reabsorberán a través de la membrana basolateral hasta llegar al líquido intersticial. Ya que la pinocitosis requiere de energía, por eso se la considera una forma de transporte activo. Muchas gracias.